Muy buenos días, tardes o noches, gente del mundo de los fanfics y de My Hero Academia. ¿Cómo están? Para quienes ya me siguen, saben que incluso después del final del anime sigo teniendo muchos problemas con cómo terminó la obra y con varias decisiones a lo largo de la historia. Antes de empezar, quiero dejar algo claro. Soy fan de My Hero Academia. Por algo empecé a escribir fanfics, por algo me gusta su mundo, sus ideas y muchos de sus personajes. Pero que algo te guste no significa que sea perfecto, y creo que también es válido reconocer que la obra tiene varios puntos que, honestamente, son difíciles, o directamente imposibles, de defender. Así que en este video quiero compartir mi punto de vista y mi crítica personal sobre la serie. No es un ataque, no es hate, y no pretende cambiar lo que ya pasó. Es simplemente una opinión. Sé cómo puede llegar a ser este fandom, así que aclaro desde ya. Si tienen una opinión distinta, está perfecto. Podemos debatir con respeto. La idea es conversar, no pelear. Además aclaro que los puntos de cierto modo estarán resumidos o mostrar mi punto de manera resumida. Recuerden que soy fanfictero, no crítico, posiblemente haya alguien allí afuera que entienda o piense igual que yo pero lo explique de mejor manera. Y no, antes de que alguien lo piense. No tengo Twitter ni X, así que no se gasten en intentos de funa. Dicho eso empecemos. 1. La promesa original del canon desde el primer capítulo, My Hero Academia deja muy claro cuál es la promesa que quiere venderte. No es una historia sobre el más fuerte. No es una historia sobre el más talentoso. Ni siquiera es una historia sobre el mejor don. Es, al menos en teoría, una historia sobre esperanza. En un mundo donde casi todos nacen con un Kirk, la serie nos presenta a Izuku Midoriya. Un chico sin poderes, torpe, inseguro, constantemente menospreciado pero con algo que nadie puede quitarle. Las ganas reales de ayudar a otros. Izuku no destaca por lo que tiene. Destaca por lo que está dispuesto a hacer. La obra te dice algo muy claro desde el inicio. Que el heroísmo no nace del poder, sino de la intención. Que no importa tu origen, tu condición o tus limitaciones, si tienes el corazón correcto y estás dispuesto a esforzarte, puedes ser un héroe. Y por eso Izuku conecta tanto al principio. No porque sea fuerte, sino porque, incluso sin don, es el único que corre a ayudar cuando nadie más lo hace. En ese momento, My Hero Academia no te habla de héroes. Te habla de personas. De miedo. De frustración. De sueños rotos. Y aún así, de seguir avanzando. Esa es la promesa con la que empieza la obra. Un mundo duro, injusto incluso. Pero donde el esfuerzo, la empatía y la voluntad todavía parecen importar. Y justamente por eso, duele tanto cuando esa promesa empieza a romperse más adelante. 2. El mundo de Ma es más oscuro de lo que admite hasta aquí. My Hero Academia insiste en algo muy claro. Que este es un mundo duro, sí, pero uno donde la esperanza todavía puede existir. El problema es que, cuando uno observa cómo funciona ese mundo, esa esperanza no parece estar sostenida por nada concreto. La violencia no es excepcional. Es cotidiana. Está normalizada. No hablamos de villanos ni de grandes catástrofes, sino de cosas pequeñas. Humillaciones constantes, discriminación abierta, abandono emocional. Un niño al que se le enseña, desde muy temprano, que hay sueños que simplemente no son para él. Y lo más incómodo es que nada de esto ocurre fuera del sistema. Ocurre dentro. En las escuelas. En las familias. En la misma sociedad que dice formar héroes. Aún así, la obra rara vez se detiene a preguntarse qué consecuencias reales tiene crecer en un entorno así. El dolor existe. Pero casi siempre se diluye. El trauma aparece. Pero rara vez transforma algo. Incluso al final, cuando se nos dice que la sociedad ha mejorado, el cambio ocurre fuera de cámara. No vemos reformas. No vemos respuestas estructurales. Solo una afirmación tranquilizadora. Y ahí es donde la promesa empieza a resquebrajarse. Porque My Hero Academia quiere hablar de esperanza, pero su mundo, tal como está construido, nunca termina de demostrar que esa esperanza tenga un lugar real donde sostenerse. 3. El sistema heroico como espectáculo y negocio. Hasta ahora hemos hablado de un mundo que promete esperanza, pero que no termina de sostenerla en la práctica. Y si queremos entender por qué esa promesa se rompe tan fácil, hay que mirar cómo funciona realmente el heroísmo en My Hero Academia. Porque en este mundo, ser héroe no es solo un ideal, es una profesión. Y ahí es donde empiezan las grietas. La obra nos muestra con muchísimo detalle los rankings, la popularidad, las encuestas, las entrevistas, los anuncios. Vemos héroes convertidos en imagen, en marca, en producto. Y no es algo accidental. El propio sistema los empuja a eso. El problema no es que exista la fama. El problema es que la obra nunca deja claro qué pasa cuando la fama no está.
Porque salvar personas no siempre ocurre frente a una cámara. No siempre genera titulares. No siempre vende merchandising. Y aún así, sigue siendo trabajo. Tomemos a Aizawa como ejemplo. No porque sea especial, sino porque es incómodo para el sistema. Aizawa es profesor. Es héroe activo. Opera muchas veces sin público, sin reconocimiento, sin imagen. No compite en rankings. No busca atención. No tiene productos con su cara. Y entonces la pregunta aparece sola, casi inevitable. ¿Cómo se sostiene alguien así dentro del sistema? No hay una respuesta clara en el canon. Nunca la hubo. No se nos explica si los héroes cobran por misiones, por arrestos, por resultados, o si existe algún tipo de salario base. La obra simplemente asume que el sistema funciona y sigue adelante. Y eso no sería un problema si no fuera porque todo lo que sí se muestra está ligado a visibilidad, a contratos, a patrocinadores, a presencia mediática. Lo cual deja en una posición extraña, cuando no injusta, a todos los héroes que trabajan fuera del foco. Rescate, vigilancia, operaciones silenciosas, héroes que no venden una narrativa atractiva. Uno podría suponer que existe un modelo más cercano a un servicio público. Algo sostenido por impuestos. Algo básico, funcional. Pero eso ya no es canon. Es una suposición necesaria para que el mundo no se caiga a pedazos. Y el problema no es esa idea. El problema es que la obra nunca la articula, nunca la discute. Y nunca la cuestiona. Todo el peso narrativo recae en los héroes visibles. Los demás existen. Pero casi como fondo. Ahora bien, alguien podría decir. Pero al final del manga eso cambia. Y sí, se habla de reformas. De una sociedad más humana. Menos dependiente de la imagen. Pero ahí aparece otro vacío. Porque incluso después del final, incluso con el time skip, nunca se explica cómo se sostiene económicamente el heroísmo cuando la fama deja de ser el eje. El sistema supuestamente mejora, pero sus bases siguen siendo difusas. Y eso nos lleva a una conclusión incómoda. El sistema heroico de My Hero Academia funciona más como un espectáculo regulado que como un servicio claramente estructurado. Y los sistemas así pueden parecer estables hasta que se les exige algo más que sonreír frente a una cámara. 4. Motivaciones hipócritas normalizadas. En el bloque anterior hablábamos de un sistema heroico que funciona más como espectáculo que como servicio público. Ahora toca mirar algo todavía más incómodo. ¿Por qué la gente quiere ser héroe en primer lugar? Porque My Hero Academia repite una y otra vez que cualquiera puede ser héroe, pero rara vez se detiene a cuestionar las motivaciones detrás de ese deseo. Tomemos el caso de Uraraka. Uraraka quiere ser heroína para ganar dinero y ayudar a sus padres. Y no, esto no es algo malo. Es humano. Es comprensible. Es incluso admirable. El problema no es Uraraka. De hecho, al final de la obra demuestra ser una heroína genuina, empática y comprometida. El verdadero problema es otro. El sistema normaliza que el heroísmo sea una vía económica basada en la fama. Uraraka no quiere dinero fácil. Quiere estabilidad. Quiere ayudar a su familia. Pero el único camino que el sistema le ofrece para eso es convertirse en una heroína visible, popular, rentable. Y ahí está la grieta. Porque cuando el heroísmo se vincula al dinero a través de la fama, no todos parten desde el mismo lugar. Ahora miremos a Bakugo. Bakugo quiere ser el héroe número 1. No por salvar más vidas, sino por reconocimiento, superioridad y validación. Y esto no solo no se cuestiona, se refuerza. Bakugo progresa. Bakugo asciende. Bakugo recibe constantes confirmaciones de que su deseo de ser el mejor es correcto. El sistema no le dice, ¿por qué quieres este poder? Le dice, demuéstralo. Luego está Mineta, un caso aún más incómodo. Su motivación para ser héroe es abiertamente sexual. No está disfrazada. No es ambigua. Es explícita. Y aún así, el sistema lo acepta. Lo forma. Lo gradúa. Lo mantiene dentro. Aquí no hay un juicio moral interno del sistema. No hay una línea clara. Mientras seas útil en combate y no cruces ciertos límites visibles, el motivo es irrelevante. Incluso en personajes más complejos como Shinzo, la lógica se repite. Shinzo quiere demostrar que su don no lo convierte en villano. Es una motivación entendible, incluso trágica. Pero una vez entra al curso de héroes, el sistema deja de hacer preguntas. No hay una reflexión sobre quién quiere ser, sobre qué tipo de héroe pretende convertirse, sobre su responsabilidad social a largo plazo. Y aquí aparece el patrón. My Hero Academia no filtra motivaciones. Las normaliza. Da igual si quieres dinero, fama, validación, aceptación o reconocimiento. Mientras puedas funcionar dentro del sistema, el sistema te abre la puerta. Esto no significa que todos los héroes sean hipócritas, ni que sus intenciones sean falsas. Significa algo mucho más preocupante.
El sistema nunca se pregunta qué tipo de poder está entregando ni a quién. Y cuando un sistema no cuestiona las motivaciones de quienes empuña ese poder, lo que hace, en la práctica, es premiarlas. Ahí no falla Uraraka. Ahí no falla Bakugo como individuo. Falla el mundo que decide que ser héroe es un trabajo, un espectáculo y una marca, pero nunca se detiene a pensar qué tipo de héroes está creando. 5. Estudiantes como mano de obra desechable. Hasta aquí hemos hablado del sistema heroico como espectáculo, de motivaciones poco cuestionadas. Y de una sociedad que normaliza la violencia desde edades tempranas. Pero todo eso desemboca inevitablemente en una pregunta incómoda. ¿En qué punto la formación deja de ser educación y pasa a ser trabajo? Porque en My Hero Academia, ser héroe no es un ideal abstracto. Es una profesión regulada por el Estado. Hay licencias. Hay agencias. Hay leyes que permiten el uso de la fuerza. Esto no es voluntariado. Y cuando lo miras desde fuera, el paralelismo se vuelve evidente. El sistema de héroes se parece mucho más a un servicio militar que a una escuela tradicional. En la vida real, incluso bajo discursos de honor, patria o sacrificio, un soldado cobra. Puede recibir medallas, aplausos o reconocimiento público, sí, pero también recibe un salario. Porque el Estado reconoce algo básico. Arriesgar la vida es trabajo. Ahora miremos qué ocurre en Na. El primer caso es de Overhaul. Estudiantes de primer año participando en una redada contra una organización criminal armada. No es un simulacro. No es entrenamiento controlado. Es una operación real. Con criminales reales. Y consecuencias reales. Luego viene el Frente de Liberación Paranormal. Y finalmente, la guerra final. Guerra. Menores de edad. Enfrentando conflictos a gran escala. Aquí podría entrar la siguiente excusa de: pero tenían licencias provisionales. Y sí, es cierto. Legalmente podían actuar. Pero esa licencia solo autoriza el uso del poder, no redefine la naturaleza del acto. Porque aunque no sean profesionales titulados, en la práctica cumplen exactamente las mismas funciones. Combaten amenazas activas. Protegen civiles. Obedecen una cadena de mando, asumen riesgos letales. Eso es trabajo. Entonces la pregunta ya no es moral, es estructural. Si el Estado permite que estudiantes participen en guerra, ¿qué responsabilidad asume con ellos? Y aquí aparece el vacío. Sí, reciben atención médica. Sí, los hospitales los atienden. Pero eso no es salario. Eso no es compensación. Eso es lo mínimo que un Estado debe hacer cuando alguien resulta herido bajo su autorización. No vemos contratos claros. No vemos pago por servicio. No vemos indemnizaciones visibles. No vemos programas sólidos de apoyo psicológico a largo plazo. Lo que vemos son homenajes, discursos, estatuas, agradecimiento simbólico. Como si el heroísmo sustituyera los derechos laborales. Como si sobrevivir fuera suficiente pago. Y aquí es donde el sistema se vuelve inquietante. Porque cuando un Estado obtiene resultados reales a través de personas que no trata como trabajadores, lo que tiene no es vocación heroica, es mano de obra legitimada. Mientras funcionan, son útiles. Mientras resisten, se les aplaude. Cuando ya no pueden seguir, se les agradece. Y el sistema continúa. Y un sistema así no se sostiene solo con leyes. Necesita una idea más poderosa. Un ejemplo perfecto. Alguien que haga creer que sufrir en silencio es lo correcto. Y en My Hero Academia. Esa idea tiene nombre, rostro. Y una sonrisa constante. 6. All Might como símbolo de paz pero no de cambio. All Might es, sin discusión, la figura más importante del mundo de My Hero Academia. El símbolo de la paz. El héroe perfecto. El hombre que, según la propia obra, sostuvo a toda una sociedad durante décadas. Y sin embargo, aquí es donde es necesario frenar un momento. Porque una cosa es ser un símbolo y otra muy distinta es ser un agente de cambio real. All Might cumplió el primer rol de manera impecable. Pero falló por completo en el segundo. Se nos dice que gracias a él el crimen disminuyó, que los villanos retrocedieron. Que la gente podía dormir tranquila. Pero el sistema nunca cambió. Los quirks siguieron determinando el valor de una persona. Los Kirkles siguieron siendo invisibles. Los villanos siguieron naciendo del abandono social. Y lo más grave de todo es que All Might sabía perfectamente cómo funcionaba ese mundo. Porque All Might nació Kirkles. Vivió en carne propia lo que era no ser elegido. Conoció una sociedad que descarta a quien no encaja. Supo lo que era soñar con algo que el sistema te dice que no es para ti. Y aún así, cuando llegó a la cima, cuando tuvo influencia, poder y voz, no hizo nada por los Kirkles. No impulsó políticas. No visibilizó su situación. No usó su figura para protegerlos. La paz que All Might construyó no fue estructural. Fue emocional. Fue una sensación.
Una ilusión de seguridad sostenida por una sonrisa. Y esto se vuelve todavía más evidente cuando hablamos del punto más incómodo de su legado. All for One. En la obra se nos deja en claro que la primera pelea entre estos dos, donde tuvieron sus respectivas heridas All-Mig, fue con la intención de matarlo. Ambos quedaron al borde de la muerte y convenientemente, esa batalla jamás se conoció. Esto es importante, porque deja algo muy claro. All-Mig sí entendía que Afo no era un villano rehabilitable. Sabía exactamente con qué tipo de amenaza estaba tratando. Y ahora situémonos en su pelea de camino en la tercera temporada. Y el contexto cambia por completo. Ahora había civiles. Hay cámaras. Hay transmisión en vivo. Y aunque All-Mig derrota nuevamente a Azo, esta vez no lo mata. No porque no pudiera. No porque fuera imposible. Sino porque hacerlo habría destruido al símbolo. Aquí aparece la contradicción moral más grande de All-Mig. Es cierto que en ese momento se le agotan las brasas del One for All. Pero eso no cambia lo esencial. All for One ya estaba vencido. All-Mig no le pide a otro héroe que termine el trabajo. No da una orden a la policía. No exige una resolución definitiva. Lo deja vivo. Y no por compasión. No por ética. Sino porque el acto final ya no podía ocurrir frente al público. Matar a All for One habría salvado al mundo de futuras tragedias, pero también habría destruido al símbolo. Y aquí es donde la contradicción se vuelve imposible de ignorar. Porque en Japón, incluso en la vida real, existe la pena de muerte. Y All for One cumple todos los criterios imaginables. Terrorista. Asesino. Manipulador social. Responsable directo de miles de víctimas. Aún así, no se ejecuta. Se le encierra en Tartarus. El villano número 1 del mundo queda con vida. Y eso ya no puede explicarse solo desde la moral del héroe. Es un guionazo. Una decisión narrativa. Ni All-Mig lo mata. Ni el gobierno actúa. La obra evita cerrar el problema. Y esa es la elección que define a All-Mig. No eligió el deber. Eligió el símbolo. Logró que la gente creyera que todo estaba bien, pero nunca se aseguró de que realmente lo estuviera. Por eso, cuando él cae, todo el sistema se derrumba como un castillo de naipes. Porque la paz nunca fue real. Solo estaba sostenida por una sonrisa. 7. Inconsistencia tecnológica del mundo de My Hero Academia. Desde muy temprano, My Hero Academia deja claro algo importante. Este mundo ocurre más de 100 años en el futuro. En teoría, eso debería notarse. No solo en detalles aislados, sino en la forma en que la sociedad funciona. Pero cuando uno observa el mundo de Ma con atención, aparece una contradicción difícil de ignorar. La tecnología es profundamente inconsistente. Por un lado, la tecnología cotidiana es sorprendentemente atrasada. Las ciudades funcionan casi igual que en la actualidad. La infraestructura civil no parece haber dado grandes saltos. El transporte, las comunicaciones y los servicios públicos se sienten normales. Incluso anticuados para una sociedad que tuvo un siglo extra de desarrollo. No hay megaciudades inteligentes. No hay sistemas civiles avanzados de prevención. No hay una evolución visible acorde al contexto histórico que la obra plantea. Pero al mismo tiempo, existe otro extremo completamente opuesto. La tecnología heroica es absurdamente avanzada. Y no hablamos de simples gadgets. Hablamos de tecnología que, de existir de forma coherente, cambiaría el mundo entero. Desde el inicio, la OA ya deja esto claro. Robots autónomos para exámenes de ingreso, sistemas de combate complejos, equipos de soporte altamente especializados, desarrollo tecnológico capaz de adaptarse a dones extremadamente distintos. Más adelante, esto escala todavía más. La OA pasa de ser una escuela a una fortaleza móvil en cuestión de semanas. Muros automáticos. Sistemas de defensa masiva. Reconfiguración estructural casi instantánea. Y no solo eso. El propio campo de batalla de la guerra final se arma con tecnología avanzada a una velocidad ridícula. Todo esto existe. Funciona. Y es extremadamente eficiente. Y entonces aparece la pregunta inevitable. Si esta tecnología existe, ¿por qué no existe fuera del ámbito heroico? ¿Por qué una sociedad capaz de crear robots de combate, fortalezas móviles y sistemas de soporte tan sofisticados no aplica ese mismo nivel tecnológico a hospitales, ciudades o prevención civil? ¿Por qué esa tecnología solo aparece cuando la historia entra en modo guerra? La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando hablamos de Island, una isla entera dedicada al desarrollo tecnológico más avanzado del mundo. Inventos capaces de revolucionar cualquier aspecto de la vida humana. Y aún así, ese nivel de progreso no se filtra al resto de la sociedad. Se queda encapsulado, aislado, como si no existiera. Pero donde esta inconsistencia se vuelve más problemática es en los trajes. Empecemos con All-Mig. Su traje tecnológico cuesta una fortuna.
Literalmente consume casi todos los ahorros del héroe número 1 tras décadas de trabajo. Y aquí ya aparece una primera fricción lógica. ¿Cómo puede algo tan costoso existir en un mundo con este nivel tecnológico? Es cierto, el traje se desarrolla en un contexto de urgencia, en plena guerra, y por eso es frágil, se daña rápido, no está completamente optimizado. Eso es entendible. Pero aún así, cuesta aceptar que una sociedad capaz de crear lo que crea no pueda producir algo así de forma más eficiente. Ahora pasemos al caso más polémico en mi opinión, siendo el traje de Izuku. Tras la guerra, pasan 8 años. 8 años de reconstrucción. 8 años de desarrollo. 8 años donde, supuestamente, la sociedad aprendió de sus errores. Y aún así, el traje de Izuku tarda años en completarse y requiere que toda la clase ajunte dinero para poder pagarlo. Con toda la tecnología que existe. Con toda la experiencia previa. Con precedentes como Island y los equipos de soporte de la UA. Que tarde tanto y cueste tanto ya es discutible, pero lo más extraño no es eso. Lo más extraño es qué tipo de traje le dan. En lugar de crear un traje que funcione como una alternativa distinta al One for All, deciden construir uno que imite específicamente los dones del Oza original. Y aquí surge una pregunta muy difícil de ignorar. ¿Por qué? El traje de All Might no imitaba los dones del One for All. Usaba tecnología distinta. Gadgets. Soporte físico. Entonces, ¿por qué el de Izuku necesita replicar exactamente los poderes que ya perdió? Si la idea era convertirlo en un héroe sin don, ¿por qué no diseñar un enfoque propio, diferente, más coherente con esa premisa? La decisión no parece venir de la lógica del mundo, sino de una necesidad simbólica. Que Izuku siga siendo una versión de All Might, incluso sin poder. Y eso conecta directamente con el problema central del sistema. La tecnología en My Hero Academia no evoluciona para mejorar la sociedad. Evoluciona para sostener símbolos. No se usa para cerrar brechas. Se usa para mantener narrativas. Y cuando la tecnología solo responde al símbolo y no a la estructura, deja de ser progreso. Y se convierte en parche. 8. La negligencia institucional de la UA. La UA es presentada como la mejor academia de héroes del país. El lugar donde se forman los futuros protectores de la sociedad. El estándar máximo. Pero cuando uno analiza cómo funciona realmente, la imagen empieza a resquebrajarse. Desde el inicio, el examen de ingreso ya plantea un problema grave. No evalúa vocación, criterio, autocontrol ni responsabilidad. Evalúa capacidad de combate. Se premia a quien destruye más robots. A quien tiene el don más útil para pelear. A quien puede imponerse por fuerza. Y eso deja fuera, o en clara desventaja, a perfiles que no encajan en ese molde. Toru Agakure aprueba, pero ¿cómo exactamente? Su don es invisibilidad, técnicamente no sirve para pelear contra robots. Koji Koda también entra, a pesar de que su don depende de animales que ni siquiera estaban presentes en el examen, a menos que lograra llamar una manada de aves o traer insectos, no sé cómo lo logró. La obra nunca lo explica con claridad. Simplemente asume que pasó y seguimos adelante. Eso no es world building. Es omisión. Y este patrón se repite constantemente. La UA no tiene criterios claros. No tiene estándares transparentes. No parece tener una pedagogía coherente más allá de sobrevive y mejora. Luego está el tema de la disciplina. Bakugo agrede física y verbalmente a Izuku durante años. Lo humilla en público. Lo amenaza. Llega incluso a sugerirle el suicidio. ¿Consecuencias reales? Ninguna. No hay sanción seria. No hay intervención institucional. No hay un límite claro marcado por la escuela. El mensaje implícito es peligroso. Si eres fuerte y talentoso, tus conductas son tolerables. La UA no corrige. Tolera. El festival deportivo es otro ejemplo inquietante. Se presenta como una tradición, como espectáculo, como oportunidad. Pero en la práctica es un evento masivo donde menores de edad usan dones potencialmente letales. Frente a miles de civiles. Con transmisión nacional. No es solo una competencia. Es un riesgo público normalizado. Y todo esto apunta a un problema central. La educación heroica en la UA no está diseñada para formar personas completas. Está diseñada para optimizar dones. Los estudiantes no son guiados según su desarrollo emocional o ético, sino según qué tan útiles pueden ser en combate. Shinzo es el ejemplo más claro. Un estudiante con un don extremadamente poderoso, rechazado no por su actitud, sino porque su habilidad no encaja en el molde tradicional de héroe. No lo educan. Lo apartan. Lo entrenan en paralelo, casi como una excepción incómoda. La UA no es incompetente por accidente. Funciona exactamente como fue pensada.
Una fábrica de resultados, no de personas. Y cuando una institución educativa ignora criterios básicos de formación, contención y responsabilidad, lo que produce no son héroes estables sino armas funcionales. 9. Abandono psicológico sistemático. Si la UA falla como institución educativa en lo estructural, falla todavía más en algo mucho más básico: la salud mental de sus estudiantes. Porque My Hero Academia es una obra llena de trauma pero casi nunca de acompañamiento. Desde el inicio, los conflictos emocionales se resuelven de una sola forma: peleando, aguantando, o sacrificándose en silencio. No hay terapia real. No hay seguimiento psicológico constante. No hay espacios seguros para procesar lo que viven. Y eso es grave, porque no estamos hablando de estrés escolar normal. Estamos hablando de menores expuestos a violencia extrema, muerte y guerra. Veamos algunos casos claros. Izuku Midoriya carga con años de bullying, una autoestima destruida, una presión absurda por estar a la altura, y la responsabilidad literal de sostener el legado del héroe número 1. La respuesta institucional: entrénate más. Aguanta más. Rómpete si es necesario. Su tendencia al autosacrificio no se cuestiona. Se celebra. Bakugo es otro ejemplo, pero desde el otro extremo. Violento, explosivo, incapaz de manejar la frustración. Su conducta no es corregida de forma real durante años. No hay consecuencias profundas. No hay intervención psicológica seria. El mensaje implícito es claro. Mientras seas fuerte y útil, el sistema te tolera. Todoroki crece en un entorno de abuso familiar extremo. Violencia doméstica. Manipulación emocional. Una identidad rota desde la infancia. ¿La UA interviene? No. Ese peso se resuelve, otra vez, a través del combate y el rendimiento. Incluso en casos que rozan lo caricaturesco, como Mineta, el problema sigue siendo el mismo. Conductas inapropiadas. Falta de límites claros. Cero consecuencias reales. Todo se disfraza de humor, evitando enfrentar el problema de fondo. Y aquí está el patrón. La UA no forma personas. Forma recursos funcionales. Mientras un estudiante pueda pelear, usar su don, y cumplir su rol en el sistema, su bienestar emocional es secundario. El autosacrificio se glorifica. El trauma se normaliza. El dolor se convierte en combustible narrativo. Y eso conecta directamente con todo lo anterior. Con estudiantes usados en guerras. Con héroes tratados como herramientas. Con un sistema que prefiere sonrisas, símbolos y resultados antes que hacerse cargo de las personas que está rompiendo. Porque un mundo que necesita héroes dispuestos a destruirse para funcionar, no es un mundo sano. Y la UA, lejos de ser un refugio, termina siendo el primer lugar donde ese ciclo se aprende. 10. Inko Midoriya y la complicidad pasiva. Inko Midoriya no es una mala madre. Eso es importante decirlo desde el inicio. Ama a Izuku, se preocupa por él y, en muchos momentos, actúa desde el miedo genuino de perder a su hijo. El problema no es la falta de amor. El problema es cómo ese amor termina funcionando dentro de un sistema que ya es opresivo por sí mismo. Desde el inicio de la historia, Inko duda del sueño de Izuku. No porque quiera destruirlo, sino porque sabe, mejor que nadie, lo cruel que puede ser ese mundo con alguien sin don. Pero en lugar de cuestionar el sistema que excluye a su hijo, lo que hace es pedirle que se adapte a él. Que renuncie. Que baje la cabeza. Ese momento en el que Inko le dice a Izuku que lo siente por no haberle dado un don es clave. No solo porque rompe emocionalmente al niño, sino porque refuerza una idea peligrosa. Que el problema no es la sociedad, sino él. Y aquí entra un punto todavía más incómodo siendo el bullying. Es cierto que Izuku oculta cosas. Minimiza heridas. Sonríe. Calla. Pero incluso así, resulta difícil creer que una madre no perciba absolutamente nada. Izuku vuelve a casa golpeado, emocionalmente apagado, con miedo constante, con una autoestima destruida y aún así, Inko parece creer que todo está bien. En un mundo como el de My Hero Academia, donde la discriminación por dones es abierta y normalizada, esa ceguera no es ingenua. Es una forma de negación. No porque Inko no quiera ver, sino porque ver implicaría aceptar que el sistema está dañando activamente a su hijo y que ella no sabe cómo protegerlo de eso. Esto se vuelve todavía más evidente tras los eventos de la tercera temporada. El ataque al campamento, el secuestro de Bakugo y el enfrentamiento de Kamino. Cuando la UA propone que los estudiantes vivan en dormitorios dentro de la escuela, Inko se niega a que Izuku regrese. La obra lo presenta como un momento de madre preocupada. Y lo es. Inko tiene miedo. Ha visto a su hijo salir herido una y otra vez, ser usado como combatiente. Quedar al borde de la muerte más de una vez. Su reacción es comprensible a nivel emocional. Pero ahí aparece la contradicción. Inko no cuestiona el sistema que permitió que todo eso ocurriera. No dice, esto no es normal.
No deberían cargar con este peso. Lo único que dice es, no quiero que vuelvas a la UA. No es una crítica estructural. Es una respuesta individual al miedo. Y aquí no se trata de culparla. Se trata de mostrar el patrón. Inko no es una villana. Pero tampoco es solo una víctima. Es un ejemplo de complicidad pasiva. Alguien que ama, pero que nunca confronta el sistema que destruye a su hijo, solo se adapta a él desde el miedo y la resignación. Ella no maltrata a Izuku. Pero tampoco lo defiende del mundo que lo hiere. Y en una sociedad como la de My Hero Academia, el silencio también pesa. 11. Guionazos sistemáticos contra Izuku Midoriya. Al inicio de My Hero Academia, Izuku Midoriya se presenta como algo muy concreto. Un chico sin don, pero con una capacidad de análisis excepcional. Observa combates, anota patrones, descompone habilidades ajenas y entiende sus límites. No es fuerte. No es talentoso en el sentido tradicional. Pero piensa. Y eso es importante, porque la obra nos deja claro que esa es su ventaja diferencial. O al menos, eso es lo que promete. El problema es que, una vez que la historia avanza, esa promesa empieza a romperse. No de golpe. No de forma evidente. Sino a través de pequeñas decisiones narrativas que, acumuladas, terminan convirtiendo a Izuku en el personaje que más tarda en comprender su propio poder, dentro de una obra que insiste en decirnos que es brillante. El aprendizaje de One for All es el primer gran ejemplo. Es lógico que Izuku no pueda dominar el don de inmediato. Eso no es el problema. El problema aparece cuando ese proceso se vuelve artificialmente lento. Durante más de una temporada, Izuku no avanza realmente. Se lastima. Repite errores. Se rompe el cuerpo una y otra vez. Y nadie, literalmente nadie dentro de la UA, se detiene a enseñarle cómo usar su poder de otra forma. Esto entra en conflicto directo con lo que la serie nos dice que Izuku es. Porque si es tan analítico, si entiende sistemas, flujos y límites, ¿cómo es posible que tarde tanto en llegar a una solución que, además, ya existía dentro del propio mundo de la obra? Aquí es donde el paralelismo con Kaminari se vuelve incómodo. Kaminari, desde el inicio, entiende que su problema no es la electricidad en sí, sino cómo la distribuye. Aprende a regular el voltaje, a dejar que la energía fluya por su cuerpo de forma controlada. No explota todo de golpe. One for All funciona exactamente igual. Es energía acumulada. Es una batería. Se usa por porcentajes. La solución estaba ahí. No era una idea revolucionaria. No requería un milagro. Y, aún así, el guión bloquea esa posibilidad durante meses. No porque Izuku no pudiera pensarlo, sino porque la historia necesitaba que no lo hiciera todavía. Cuando finalmente aparece Gran Torino, el contraste es demoledor. En cuestión de días, Gran Torino logra lo que la UA no hizo en todo ese tiempo. Enseñarle a Izuku a mover el poder por su cuerpo, a no concentrarlo solo en un punto, a entender el flujo. El avance clave del protagonista ocurre fuera de la institución que supuestamente existe para formarlo. Y eso no engrandece a Gran Torino. Lo que hace es dejar mal parada a la UA. Porque no es que Izuku no pudiera aprender. Es que nadie quiso, o supo, enseñarle. Ese patrón se repite con Niteye. Niteye no es un mentor en el sentido tradicional. No le enseña técnicas. No le da herramientas. No lo ayuda a comprender One for All. Su rol es otro. Recordarle constantemente que no debería tener ese poder. Que Oza debió ser de Mirio. Que Izuku no es All Might. Que no sea una copia. Pero hay una contradicción cruel aquí. Si no puede ser All Might, y tampoco se le enseña a ser algo distinto, entonces, ¿qué se supone que debe ser? Izuku no es tratado como un alumno en proceso. Es tratado como un reemplazo defectuoso que tiene que justificar su existencia. No se le acompaña. Se le tolera. El campamento de verano lleva esto a un punto límite. Muchos estudiantes resultan heridos. Es cierto. Pero Izuku, otra vez, es el que paga el precio más alto. La pelea contra Muscular lo deja con un daño físico extremo. Mucho más severo que el del resto. Y la resolución vuelve a ser forzada. Después de destrozarse los brazos durante toda la serie, la historia decide que recuerde que también tiene piernas. No como resultado de un proceso lógico. No como consecuencia de análisis previo. Sino como parche narrativo. La solución aparece tarde, rápido y sin el peso que debería tener. Y, peor aún, contradice la imagen que la propia obra había construido de Izuku como alguien que piensa antes de actuar. La segunda pelea con Bakugo termina de cerrar el patrón. Bakugo provoca. Bakugo insiste. Bakugo escala el conflicto. Izuku responde. Se defiende. Y, aún así, ambos son castigados. El mensaje institucional es claro. No importa quién inició el conflicto, no importa el contexto, no importa la desigualdad emocional. Izuku vuelve a cargar con una culpa que no le pertenece. Aquí ya no hablamos de desarrollo, hablamos de desgaste.
Y esto es importante decirlo con cuidado. Todos los protagonistas del shinen son humillados en algún punto. Por comedia. Por crecimiento. Por contraste. Pero en el caso de Izuku, la humillación no construye. Se acumula. Pierde dignidad narrativa. Pierde reconocimiento. Pierde espacio. Mientras Bakugo y Todoroki reciben atención, fans y validación social, Izuku queda relegado. A pesar de ser quien enfrenta directamente a Shigaraki, quien carga con One for All completo, quien sostiene el peso real de la victoria. Su heroísmo existe, pero rara vez es reconocido dentro del flujo principal de la historia. Cuando llega el final, esto no se corrige, se profundiza. El trauma infantil nunca se procesa. La guerra no deja secuelas visibles. La pérdida de One for All no tiene duelo. No hay crisis identitaria. No hay ruptura. Solo una sonrisa funcional. Y cuando el manga sugiere distancia con la clase A, el material externo se apresura a aclarar que no fue así. Que sí se veían. Que Izuku tenía hobbies. Que incluso es un héroe top. Pero todo eso ocurre fuera del núcleo de la obra. Se siente como parche. Como corrección tardía. Incluso si no hubo abandono físico, el abandono emocional sigue ahí. Izuku no es acompañado. Es usado. Sostenido mientras sirve. Y luego normalizado. El canon evita hacerse la pregunta final, porque la respuesta es incómoda. ¿Era necesario que un niño sangrara tanto para que el mundo cambiara? Y si la respuesta es sí, entonces el problema nunca fue Izuku. Fue el sistema que decidió que él era el sacrificable. Y todo esto nos lleva inevitablemente a los what if. No como ejercicio de fanfic, sino como prueba de estrés del propio mensaje de la obra. El primero es incómodo por una razón muy concreta. ¿Qué habría pasado si All Might hubiera estado activo durante la guerra final? No debilitado, no retirado, activo de verdad. La pregunta no es si habría ganado más rápido. Eso es lo de menos. La pregunta es otra. ¿La sociedad lo habría rechazado por las decisiones duras que la guerra exigía? ¿Habría necesitado un discurso como el de Uraraka para justificar lo que estaba ocurriendo? ¿Habría sido cuestionado por cargar con la violencia, por ensuciarse las manos, por tomar decisiones imposibles? Todo indica que no. Porque All Might nunca fue tratado como un individuo. Fue tratado como una idea. Si All Might hubiese cometido errores, la narrativa los habría absorbido. Los habría justificado. Los habría suavizado. En cambio, ese peso cae sobre Izuku. Izuku es quien debe cargar con la culpa. Con la duda pública. Con el desgaste emocional. Con la necesidad constante de justificarse. No porque sea peor héroe. Sino porque es reemplazable. Ahí es donde aparece el segundo what if, el más peligroso de todos. ¿Y si All Might nunca le hubiera dado One for All a Izuku? ¿El mundo habría cambiado igual? ¿La sociedad se habría reformado? ¿O simplemente habría encontrado a otro niño dispuesto a sangrar? Porque esa es la sensación que deja el cierre del manga. No que Izuku fuera indispensable, sino que fue el que estuvo disponible. El canon nunca se detiene a responder esto, porque hacerlo haría colapsar la épica. Si el mundo podía avanzar igual sin él, entonces su sufrimiento no fue un sacrificio heroico. Fue una necesidad del sistema. Izuku no fue elegido porque fuera el único capaz. Fue elegido porque podía soportarlo. Y esa es la idea más dura de toda la obra. No que cualquiera pueda ser héroe, sino que el sistema siempre encontrará a alguien dispuesto a romperse por él. La diferencia es que Izuku lo hizo sonriendo. No porque estuviera bien, sino porque nunca le dieron otra opción. 12. Shigaraki, Ofa y las contradicciones finales. El enfrentamiento final entre Izuku y Shigaraki no falla por falta de emoción, falla porque rompe las reglas que la propia obra estableció para forzar un mensaje que ya no se sostiene. Durante toda la serie se nos explicó que One for All funciona bajo dos principios claros. Se transmite a través del ADN, y la persona que lo recibe debe aceptarlo. No es un Kirk que se contagie, no se activa por contacto, no se impone a la fuerza. Es una herencia voluntaria. Y aún así, en la guerra final, Izuku transfiere Ofa golpeando a Shigaraki. No hay aceptación. No hay consentimiento. No hay coherencia con el sistema de poderes. La regla no se vuelve ambigua. Se rompe. Y el problema no es solo técnico. Es narrativo. Porque incluso aceptando ese quiebre, Ofa no salva a Shigaraki. ¿Influye? Sí. Afecta su interior, genera conflicto, contribuye al desenlace, pero no es la causa real de su muerte. Shigaraki muere por la sobrecarga, por el colapso de su cuerpo, por Afo y por una guerra que ya lo había llevado al límite. Entonces la pregunta aparece sola. ¿Para qué se hizo la transferencia? Aquí entra el recurso más cuestionable del final. El niño interior que llora. Este niño aparece en el mundo de los vestigios, un espacio que nunca fue presentado como un subconsciente emocional libre, sino como un plano ligado a quirks, voluntades y herencias.
No es terapia. No es introspección psicológica. Y aún así, el anime lo usa como si fuera una prueba de que todavía hay algo que salvar. Pero Shigaraki nunca se arrepiente. Nunca renuncia a su camino. Nunca decide cambiar. Ese niño no representa una elección real, representa una justificación visual para que Izuku siga insistiendo. Y ahí está el núcleo del problema. La terquedad de Izuku nunca es cuestionada. Izuku insiste en salvar cuando ya no hay tiempo. Cuando el enemigo no quiere ser salvado. Cuando el riesgo no es solo personal, sino global. La obra nunca se detiene a preguntar qué pasaría si esa insistencia saliera mal. ¿Qué pasaba si Shigaraki lo mataba? ¿Qué pasaba si le robaba a Oza? ¿Qué pasaba si el plan de transferir el don fallaba por completo? Y aquí entra el what if más grave, el que directamente desnuda la contradicción del final. ¿Qué pasaba si Izuku sabía, como se establece en la obra, que recibir Oza mataría a Shigaraki? Si la historia es clara en que un cuerpo incompatible no puede soportar Oza, entonces Izuku ya estaría descartando la salvación desde el inicio. En ese escenario, lo lógico no sería insistir con Oza, sino buscar otra solución, otro enfoque, incluso alargando la pelea para ganar tiempo. Pero Izuku no lo hace. Sigue adelante con un plan que, bajo las propias reglas del mundo, condena al mismo enemigo que dice querer salvar. Y entonces la pregunta final ya no es moral, es brutalmente simple. ¿De qué sirvió darle Oza para salvar a ese niño? Shigaraki no se salva. No se redime. No sobrevive. No deja un cambio real. La única función de ese acto es preservar la imagen de Izuku como el héroe que lo intentó todo, incluso cuando ese intento no tenía sentido práctico ni ético. No fue una salvación. Fue una autoafirmación moral forzada por el guión. Y ahí es donde el final deja de ser trágico y se vuelve incoherente. Y todo esto ocurre dentro de una guerra que, en el fondo, nunca se atreve a pagar su propio precio. Porque la guerra final de My Hero Academia está construida con una paradoja evidente. Se presenta como el conflicto definitivo, total, irreversible, pero sus consecuencias reales son mínimas y selectivas. Del lado héroe, no hay muertes relevantes. Hay daño, sí, pero daño cuidadosamente calculado para no romper el statu quo emocional del relato. Izuku pierde One for All, pero sin duelo real, sin crisis prolongada, sin impacto psicológico visible. Endeavor pierde un brazo, cerrando su arco con una consecuencia simbólica, pero funcional. Hiro pierde un Jack, una herida menor en comparación con lo que enfrentó. Baku muere y es resucitado. La muerte deja de ser una posibilidad narrativa y se convierte en un susto temporal. El mensaje implícito es claro. La guerra puede ser brutal, pero no irreversible. Y eso erosiona todo el peso del conflicto. Porque si nadie importante muere, si los pilares del sistema sobreviven, si los jóvenes pueden cargar con el mundo sin romperse del todo, entonces la guerra no transforma la sociedad. Solo la sacude. Incluso el precio máximo que se nos vende, la pérdida de Oza, queda amortiguado por cómo se presenta el final. Izuku no cae, no se pierde, no se desintegra como persona. Simplemente se adapta. Otra vez, la guerra no deja trauma, no deja vacío, no deja quiebre colectivo. Y eso conecta directamente con el problema de Shigaraki. Porque si el villano principal muere sin redención real, sin cambio estructural, y los héroes sobreviven casi intactos, entonces la guerra no fue un punto de inflexión. Fue un trámite épico. Un clímax visual, no ideológico. Al final, la guerra sirve para cerrar peleas, no para cuestionar el sistema que las hizo inevitables. Sirve para justificar sacrificios individuales, no para exigir responsabilidades colectivas. Y otra vez, Izuku queda en el centro de esa contradicción. Lo da todo. Pierde su don. Carga con la decisión más difícil, pero el mundo que defendió no cambia lo suficiente como para que ese sacrificio se sienta necesario. La guerra termina sin precio real. Y cuando una guerra no cobra precio, lo que queda no es esperanza. Es vacío. 13. Mensaje final fallido. La esperanza colectiva hacia el final. My Hero Academia intenta cerrar su discurso con una idea clara. La sociedad también debe cambiar, no solo los héroes. En papel, el mensaje es positivo. Pero en ejecución, se queda corto. La obra muestra acciones concretas, no solo palabras. Shoji impulsa campañas contra la discriminación hacia personas con rasgos mutantes. Uraraka trabaja en un sistema de asesoría y acompañamiento para personas con dones peligrosos o inestables, buscando prevenir que el miedo, el rechazo o la falta de control los empuje al lado criminal. Esto es importante decirlo.
Si hay un intento real de prevención social. Y es lógico pensar que ese tipo de medidas reduciría la aparición de ciertos villanos. Los que nacen del abandono, la marginación o la demonización temprana. El problema es que el manga presenta esto como si fuera una solución casi total. Y no lo es. Porque el propio mundo de My Hero Academia ha mostrado, una y otra vez, que no todos los villanos existen por fallas del sistema social. Algunos existen simplemente porque quieren ejercer violencia, poder o dominio. Muscular no necesita discriminación para matar. Nine no nace del rechazo social, sino de la obsesión por la supremacía. Wolfram, muchos criminales de Tártaro y otros villanos puros no encajan en el marco de la víctima recuperable. La obra no sabe qué hacer con ellos. El mensaje implícito parece ser: con más empatía, habrá menos villanos. Pero lo que el propio canon demuestra es otra cosa. Habrá menos villanos de cierto tipo, no menos villanos en general. Y ahí aparece la contradicción. La esperanza colectiva mejora el clima social. Reduce conflictos prevenibles. Humaniza a quienes antes eran descartados. Pero no reemplaza la necesidad de enfrentar al mal que no quiere diálogo. El manga evita profundizar en eso porque incomoda su mensaje final. Reconocerlo implicaría aceptar que, incluso en una sociedad más justa, alguien seguirá teniendo que pelear, decidir y cargar con consecuencias reales. Por eso la ayuda civil termina siendo más simbólica que estructural. Los civiles apoyan, animan, confían. Pero no se redefine el sistema heroico, ni el uso legítimo de la fuerza, ni el precio real de proteger a otros. El resultado es un cierre optimista, pero incompleto. La sociedad mejora, sí. Pero el peso final sigue cayendo sobre los mismos de siempre. Y una vez más, Izuku queda en el centro de esa contradicción. El que pelea, el que pierde, el que paga el costo mientras el mundo aprende la lección sin ensuciarse las manos. 14. Blanqueamiento narrativo de personajes. Uno de los problemas más graves de My Hero Academia no es que muestre personajes moralmente cuestionables. Eso es normal. Eso es interesante. El problema es qué decide hacer la obra con ellos. Porque cuando el relato empieza a suavizar, justificar o directamente borrar consecuencias, deja de analizar el sistema y pasa a protegerlo. El caso más evidente es Bakugo. Bakugo no solo fue un rival agresivo, fue un abusador constante. Humilló, violentó y degradó a Izuku durante años. Y en el punto más bajo de esa relación, le dijo explícitamente que se suicidara. Eso no es una broma. No es rudeza adolescente. No es carácter fuerte, es violencia psicológica extrema. ¿Y qué hace la obra con eso? Nada proporcional. Bakugo no enfrenta consecuencias reales. No pierde estatus. No es cuestionado por la institución. No hay reparación hacia Izuku que esté a la altura del daño causado. El sistema simplemente decide que, con el tiempo, eso deja de importar. Y cuando un relato minimiza algo así, no está redimiendo a un personaje. Está normalizando el abuso. Con Endeavor el problema es aún más estructural. Aquí no hablamos de insultos o actitudes. Hablamos de abuso familiar sistemático, violencia doméstica, trauma generacional. Y lo más grave, todo eso se expone al mundo. Davi revela los crímenes de Endeavor públicamente. Hay pruebas. Hay transmisión masiva. No es un rumor ni una acusación aislada. ¿Resultado? El sistema no reacciona. No hay juicio. No hay destitución. No hay pérdida real de poder. La obra intenta mover el foco hacia el arrepentimiento personal de Endeavor, pero evita cuidadosamente cualquier consecuencia institucional. El mensaje implícito es peligroso. Saber la verdad no garantiza justicia, porque el sistema elige a quién proteger. Con los villanos, el blanqueamiento se vuelve selectivo. Toga es un buen ejemplo de cómo el relato cruza una línea delicada. Su problema con la sangre puede entenderse como un conflicto ligado a su don. La falta de apoyo temprano es, sin duda, responsabilidad del sistema. Pero entender no es justificar. Toga no solo quiere ser aceptada, quiere un mundo donde matar sea más fácil, donde sus impulsos no tengan límite. Y la narrativa, en su tramo final, intenta envolver eso en una capa de ternura trágica. Ahí es donde falla. La obra confunde empatía con absolución. Y al hacerlo, diluye la gravedad de sus decisiones. Con Shigaraki ocurre algo parecido, pero más profundo. Sí, fue manipulado. Sí, fue convertido en arma. Sí, su infancia fue destruida. Pero también es cierto algo que el relato intenta esquivar. Shigaraki nunca dudó realmente de su camino. El famoso niño interior que llora no cambia nada. No detiene sus actos. No genera arrepentimiento. No revierte sus decisiones. El intento de salvarlo no falla porque no haya trauma. Falla porque el personaje ya eligió qué hacer con él. Y aún así, la obra insiste en suavizar el final, como si reconocer esa elección rompiera el mensaje.
Al final, el patrón es claro. Los personajes no son analizados según el daño que causan, sino según cuánto incomodan al relato. Algunos abusos se perdonan. Algunos crímenes se absorben. Algunas verdades se revelan sin consecuencias. No porque no puedan castigarse, sino porque hacerlo obligaría a admitir algo incómodo. Que el problema no eran individuos aislados, sino un sistema que decide quién merece ser limpiado y quién merece ser olvidado. 15. Kirkles, el problema final. My Hero Academia afirma que cualquiera puede ser un héroe. Pero en la práctica, su mundo demuestra exactamente lo contrario. El 20% de la población mundial nace sin don, una cifra enorme para cualquier sociedad. Sin embargo, el canon los trata como si no existieran. No hay políticas, no hay instituciones, no hay debates reales. No hay luchas organizadas por sus derechos. Los Kirkles no son un grupo social, son un vacío narrativo. Izuku Midoriya y Aoyama son la prueba más incómoda de esto. Ambos nacieron sin don. Ambos conocieron el rechazo, la exclusión y el miedo. Y aún así, cuando el sistema los corrige dándoles un poder, el problema desaparece mágicamente. El mensaje no es que los Kirkles importen, sino que dejan de importar en el momento en que dejan de ser Kirkles. Lo más grave, en las reformas finales del mundo, no hay ni una sola medida pensada para ellos. All Might vuelve a cometer el mismo error de siempre, olvidar que existen. El caso de Ragdoll es todavía más revelador. Ella no era una heroína de combate. Su don era de rastreo, clave para evacuación, rescate y localización de personas. Cuando lo pierde, se retira. El mensaje implícito es devastador. Incluso para salvar vidas, incluso para ayudar sin pelear, sin don no hay lugar. Si la serie realmente creyera en su propio mensaje de todos pueden ayudar, ¿por qué no empezó por ella? Mirio pierde su don y, aunque luego lo recupera, durante ese periodo queda narrativamente relegado. No porque no tenga voluntad, sino porque el mundo no sabe qué hacer con alguien competente sin poder. De nuevo, no hay adaptación, no hay alternativas, no hay sistema de apoyo. Y cuando el canon intenta rozar el tema, como en la tercera película, con protestas de Kirkles y el villano Fleckturn, lo hace de forma aislada, sin consecuencias duraderas. El conflicto aparece, se neutraliza y se olvida. Algunos argumentarán que en My Hero Academia no se puede ser héroe sin don. Que ese mundo es distinto. Pero esa idea se cae cuando se analiza contra qué tipo de amenazas se enfrenta un humano sin poderes en otros universos. Batman no destaca porque sea Batman, sino porque opera en un entorno donde la mayoría de sus villanos sí tienen habilidades sobrehumanas reales. Fuerza, regeneración, control mental, mutaciones físicas, capacidades metahumanas. No pelea solo contra criminales comunes ni contra gente con gadgets. Enfrenta enemigos que, en términos de poder bruto, no están por debajo de los villanos de My Hero Academia. La diferencia no está en el individuo, sino en el sistema. En su mundo existen estructuras que permiten que alguien sin poderes tenga un rol activo. Preparación, especialización, inteligencia, logística, tecnología, estrategia y reconocimiento institucional. El entorno no desaparece al humano sin dones. Se adapta para que pueda existir. En My Hero Academia ocurre lo opuesto. El sistema no busca integrar a quien no tiene don. No lo forma, no lo reubica, no lo respalda. Simplemente lo descarta. Y cuando alguien como Izuku demuestra voluntad y capacidad, la respuesta no es cambiar el mundo, es darle un poder para que encaje en él. Por eso el problema no es que no se pueda. El problema es que el canon nunca quiso intentarlo. Conclusión. Con esto cierro el análisis. Quiero dejar algo claro. Me gusta My Hero Academia. Le tengo cariño, valoro muchas de sus ideas y reconozco que su mensaje central, la esperanza, el apoyo mutuo, la voluntad de ayudar, es, en esencia, un buen mensaje. No estoy en contra de eso. Mi problema nunca fue el mensaje. Mi problema es cómo se forzó ese mensaje dentro de un mundo que, tal como fue construido, no puede sostenerlo sin contradicciones constantes. Para que ese ideal funcione, la obra recurre una y otra vez a guionazos, excepciones convenientes y silencios incómodos. Se ignoran traumas, se minimizan consecuencias, se blanquean personajes y se abandona a quienes no encajan en la narrativa final. No porque no importen, sino porque estorban al cierre que se quería contar. Y eso es lo que, para mí, termina rompiendo el final. No porque sea triste, ni porque no cumpla deseos personales, ni porque el mensaje sea incorrecto, sino porque el mundo que My Hero Academia creó no respalda lo que intenta afirmar al final, a menos que se pasen por alto demasiados cabos sueltos. Si alguien tiene otra lectura, está bien.
Esta no pretende ser la verdad absoluta, sino mi interpretación, basada en lo que la propia obra mostró y en lo que decidió no mostrar. Por eso no me gusta el final de My Hero Academia. No por lo que quiso decir, sino por las contradicciones que necesitó para decirlo.